Cristo siempre vamos a atravesar diferentes tipos de pruebas. Pero cuando tú estás con Cristo, encuentras un refugio. Siempre les he dicho, encuentras con quién puedes llorar, quién te puede consolar, quién le puede dar bálsamo de sanidad a todos con sus palabras, a todos los problemas que ustedes tienen, que nosotros podemos tener. Entonces, es súper importante que entendamos qué está haciendo el Señor en nosotros mientras nosotros padecemos. Para eso, entonces, vamos al libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Si lo quiere leer, totalmente le escucho, ya desactivé el micrófono. Primera de Pedro 5:10, para las personas que les gusta resaltar en su Biblia. ¿Alguien lo quiere leer? Dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. Gracias. A ver, entonces aquí nos está diciendo Pedro que en mi versión dice así: y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. Entonces, aquí vemos que el mismo apóstol Pedro nos estaba diciendo, después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo. Entonces, sí o sí, nosotros tenemos que sufrir. Nosotros tenemos que pasar por dificultades, ¿ya? Y nos está diciendo el Dios mismo, después de todo esto, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo. Entonces, el Dios de toda gracia, tenemos que tener en cuenta que la gracia que Jesús nos ha dado a nosotros, que Dios nos dio, gracia significa un regalo inmerecido. Porque ninguno de nosotros aquí nos merecíamos que Jesucristo murió en la cruz por nosotros. O sea, realmente si hacemos conciencia y nos hacemos un autoanálisis de quiénes hemos sido nosotros realmente, te das cuenta que no nos merecíamos que Jesucristo muriera de la forma que murió. Entonces, por gracia, eso es un regalo que nosotros no nos merecemos. Por eso también nos dice la palabra, por gracia, ustedes son salvos, por gracia, por medio de la fe, porque es necesario creer que Jesucristo murió en la cruz por nosotros para poder ser salvos. Entonces, por gracia, ustedes son salvos por medio de la fe, ¿ya? No por obras para que nadie se gloríe. Hay mucha gente que piensa que porque es bueno, entonces ya tiene su salvación. Es que yo soy bueno, yo nunca le he hecho daño a nadie y yo doy, siempre dono en un orfanato, le ayudo a los niños, a los que están enfermos de cáncer y piensan que por eso ya tienen su salvación. Y no es por obras, dice la palabra de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. Nosotros hemos sido salvos por el regalo que el Señor nos dio, ese regalo que ninguno aquí nos merecíamos. Pero esa gracia nos alcanzó. Por eso cuando yo les he enseñado a ustedes que cuando los enemigos nos atacan o personas se levantan en contra de nosotros, no podemos pagar, dice la palabra, al mal con el bien. Entonces a uno le toca orar y pedirle al Señor que nos derrame y nos extienda esa misericordia para con ese prójimo que en su momento no estamos aguantando mucho. Entonces todo eso es por gracia, todo es por misericordia y por esa misma dice, y el mismo Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna, los restaura, los hará fuertes, firmes y estables. Entonces vamos a ver qué nos dice aquí la palabra. El camino de toda gracia, el camino a la gracia puede involucrar sufrimiento. Eso lo vemos en Lucas 24:25, podemos ver que el sufrimiento no solamente lo padecemos nosotros, sino que también lo padeció nuestro Señor Jesucristo. Dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria?
Entonces, Jesucristo también le tocó padecer. Y el sufrimiento de Jesucristo que él padeció en la cruz no se compara con el sufrimiento de ninguno de nosotros. Yo sé que todos atravesamos situaciones difíciles, pero el sufrimiento de Jesucristo fue mucho más fuerte. Si ustedes se ven esa película de La Pasión de Cristo, la última que salió, excelente, dicen que nada de lo que se ve ahí que es tan fuerte y uno se quebranta tanto realmente se compara con el dolor real y todo lo que pasó en ese momento con Jesucristo. Entonces, y aún así, a él le tocó padecer todas estas cosas para entrar en la gloria de Dios, ¿ya? Nos dice, y podemos participar en su gloria si nosotros estamos dispuestos a sufrir con él. En primera de Pedro 4, versículo 13 y 14 nos dice, si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Nosotros como hijos de Dios sabemos que vamos a ser perseguidos, vamos a ser vituperados y hay mucha gente incluso que ya lo está haciendo, ya está siendo perseguida, ya está siendo atacada, pero nada se compara tampoco al seguimiento que hubo en los tiempos donde estaban los apóstoles. Con ellos fue mucho peor, ¿ya? Entonces nos está diciendo que nosotros somos participantes de esos sufrimientos de Cristo para poder tener también esa revelación de gloria que en algún momento él tuvo y podamos gozar luego de gran alegría. Vamos a ser vituperados por el nombre de Cristo. Así él nos dice, si el mundo los odia a ustedes, recuerden que a mí me odió primero. Jesucristo le dijo eso a sus discípulos. Así que si en este momento alguien se está levantando en contra tuya, alguien de tu familia, por lo general siempre se levantan personas que nosotros amamos. Siempre el enemigo nos va a atacar con personas que nosotros amamos. Porque si a mí una señora que yo no conozco en la calle me dice cosas feas, a mí eso no me va a afectar en lo más mínimo. Pero si a mí mi mamá, si mi papá, si mis hijos me dicen algo feo, obviamente me va a afectar porque es la gente que yo amo, incluso mi pareja. Pero el enemigo siempre va a utilizar a las personas para atacarnos a nosotros y hacernos pasar por momentos difíciles de tristeza, de enojo, de dolor. Y nosotros tenemos que saber que no es, en estos días yo les decía, la guerra no, en un video que dice, no es contra la carne. La guerra que tú tienes no es contra tu hijo, ni contra tu esposo, ni contra tu esposa. La guerra que tú tienes se resuelve en tu cuarto de oración porque es contra toda huestes de maldad, contra todos los espíritus de tinieblas, gobernantes, nos dice la palabra. Y por eso el Señor nos dice que tenemos que ponernos siempre la armadura de Efesios 6:10 para estar alertas a las acechanzas del enemigo. Entonces el enemigo siempre te va a querer atacar con tu familia. ¿Y cómo estás actuando tú en ese momento? Entonces el Señor Jesucristo dice, si el mundo les odia a ustedes, recuerden que primero me odiaron a mí. Si te están tratando mal en tu familia, recuerda que primero lo hicieron con Jesucristo. Primero lo hicieron con Él. Entonces, cualquier cosa que estés pasando en este momento, recuerda que primero lo hicieron con Jesucristo, ¿ya? Entonces, saber esperar a los que perseveramos puede ayudarnos a permanecer firmes en la fe. Es súper importante que cuando nosotros estamos padeciendo situaciones difíciles, nos fortalecemos más en el Señor Jesucristo. Mira, yo les doy como un ejemplo. La oración es la mejor arma que nosotros podemos tener. En los últimos momentos, el enemigo se ha levantado fuertemente hacia mi persona y más me he refugiado en la oración. Entonces, si antes oraba 2 veces al día, ahora estoy orando 3 veces, donde saco tiempo de mi tiempo para encerrarme a solas en oración, porque constantemente estamos orando todo el tiempo. Y eso a mí me ha ayudado a fortalecerme más, a estar más en paz, a estar más tranquila y hasta decirle al Señor, acepto esto porque esto tiene que venir de ti, porque la palabra nos dice que no se cae la hoja de un árbol sin que Dios así lo permita.
O sea que todo lo que está pasando en tu vida en este momento es porque así Dios lo está permitiendo y nosotros tenemos que darle gracias porque algo nos está enseñando y Él se va a glorificar en nosotros. Pero tenemos que tener en cuenta que nuestro sufrimiento es temporal. ¿Por qué? El mismo Pedro lo dice. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, ese sufrimiento es temporal. Ese sufrimiento no es para siempre, ¿ya? En primera de Pedro 1:6 nos dice también, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Él nos está diciendo que nosotros nos vamos a alegrar, pero que por un poco de tiempo vamos a ser afligidos por diversas pruebas. Entonces es necesario que sepas que así estemos nosotros en Cristo, también tenemos que aprender a identificar, porque cuando las personas no conocen de Cristo, no conocen la palabra de Dios, no viven en obediencia y tienen problemas, a veces tienen que saber identificar por qué está siendo atacado con problemas. Puede ser las consecuencias de lo que tú estás sembrando, que está mal hecho. Pero si tú estás obrando justamente como lo fue Job y empiezas a atravesar por un periodo de pruebas, es porque así tiene que ser. Y es porque hay que darle gracias a Dios, porque si esto me está dañando, esto me está doliendo, pero si tú lo estás permitiendo, yo lo recibo porque algo tú me quieres enseñar de todo esto, ¿ya? Entonces dice, tienes que ser afligidos en diversas pruebas. En diversas pruebas, siempre nos vamos a estar probando y cada vez que el Señor nos quiere llevar a un nivel más alto, volvemos y tenemos que pasar por otra prueba, como cuando tú haces un examen final para pasar al próximo año, cuando estás en la escuela, si quieres pasar un año más alto, tenemos que hacer un examen final, una prueba final, donde no es fácil, donde nos llenamos de nervios. Es lo mismo, cuando el Señor nos quiere llevar a nosotros a un nivel espiritual más alto, siempre vamos a tener que volver a pasar por otra prueba, pero después de eso ya viene la alegría, ¿ya? Entonces, por su propia naturaleza, los sufrimientos físicos no pueden durar para siempre. O sea, realmente no hay un sufrimiento que dure para siempre. A veces en el mundo las personas suelen decir, no hay mal que dure 100 años, o después de la tormenta viene la calma, y son dichos que son así muy mundanos, pero realmente cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta que nos dice cosas similares pero en la fe. O sea, a los que amamos a Cristo, todas las cosas nos ayudan a bien. El oro tiene que ser pasado por el fuego para ser probado y cosas así es lo que a nosotros nos fortalece en los momentos que estamos teniendo pruebas, ¿ya? Dice, tengan en cuenta el contraste entre el sufrimiento y la gloria. Porque aquí nos dice, después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús. Entonces, el sufrimiento es por un tiempo. La gloria va a ser eterna, porque nosotros desde acá, desde la tierra, nos estamos preparando para el verdadero lugar al cual nosotros pertenecemos, que es al reino de los cielos. Ciudadanos somos nosotros en esta tierra, nos dice la palabra de Dios. Y esa gloria va a ser para siempre. El sufrimiento es pasajero, es temporal, se va a terminar. El apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios 4, 16, 18. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno paso de gloria. El cuerpo se va desgastando, pero dice que el hombre interior no, se va renovando constantemente. Y eso pasa porque cuando nosotros conocemos de Cristo y estamos atravesando adversidades, lo primero que hacemos es buscarlo a Él en oración. Es ir, llorar. ¿Qué no hacemos? Lloramos, pataleamos, le clamamos, le suplicamos, le pedimos perdón, le decimos que nos ayude, que Él es nuestro refugio, Él es el único. Entonces, cada vez tú te vas fortaleciendo más interiormente. Cada vez te vas sintiendo muchísimo mejor y te vas sintiendo cada vez más fuerte. O sea, cada vez que llega una prueba más,
Ya no la tomas como cuando hace 2 o 3 años atrás recién estabas empezando a conocer de Cristo, ¿ya? Con el sufrimiento vienen bendiciones, ¿ya? Entonces vamos a descubrir realmente qué es lo que Dios obra en nosotros mientras estamos sufriendo. Entonces aquí nos dice que el primer punto es, Él los restaurará, ¿ya? Él nos perfecciona, dice en la otra versión, Él nos perfecciona, ¿ya? Según el diccionario de la lengua española, la palabra perfeccionar significa acabar enteramente una obra, dándole el mayor grado posible de bondad o de excelencia. Ya otra definición afirma que es mejorar algo o hacerlo un poco más perfecto. Eso quiere decir que Dios en nuestra vida lo único que quiere es perfeccionarnos. Ya la perfecta obra que Él empezó en nosotros, Él la va perfeccionando cada día. Y si tú te miras hoy quién eres, créeme que en un año, si tú sigues así, buscando de Cristo, de esa manera, porque estás queriéndote enamorar de Él, créeme que en un año no vas a ser la misma persona, vas a ser mejor. Y así vas pasando de gloria en gloria y de victoria en victoria. Él te va perfeccionando en medio de las pruebas, ¿ya? En Efesios 4:13 nos dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, lo que Él quiere tratar de hacernos es a la medida de ese varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Esa es la medida. Cuando ustedes oren, pídanle al Señor que les haga conforme a la medida de ese varón perfecto. Eso es lo que quiere que nosotros hagamos. En 2 de Timoteo 3:17 nos dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Ya? Entonces, poco a poco, pues, en medio de las pruebas, Él nos va perfeccionando. ¿Ya? Pablo nos dice en esa misma epístola, así como el oro se prueba con fuego, así Dios prueba nuestra fe para que se haya en alabanza, gloria y honra, sea manifestada nuestro Señor Jesucristo. El Señor prueba tu corazón, prueba tu fe, pero yo siempre he dicho que yo sé que Él no prueba nuestra fe para Él conocer nuestro corazón, porque Él conoce todo. Él sabe lo más profundo de tus sentimientos, pensamientos, lo más profundo de tu corazón, Él lo escudriña. ¿Ya? La palabra de Dios nos dice, perverso es en todo el corazón y engañoso es en todo el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solamente Dios conoce el corazón de los hombres. Entonces, esas pruebas es más que todo para probarnos a nosotros mismos, porque te vas a dar cuenta que eres diferente, que ya no estás actuando de la misma manera y que son necesarios los procesos y las pruebas para darte cuenta que Dios te está perfeccionando poco a poco. Mire, yo les digo, las personas que ya vienen conmigo hace tiempo y las que están recién llegadas, anteriormente yo tenía un problema fuerte de depresiones y de ansiedades. Y yo tenía cualquier problema mínimo y yo me entraba en una ansiedad súper fuerte que me llevaba a consumir unas pastillas. Y esas pastillas en la adicción eran unas pastillas para dormir, yo consumía y no me consumía una ni dos, sino que me consumía una caja, 2 cajas, 3 cajas completas. Y cuando iba y había hecho cosas que no era consciente, estaba en una clínica, me había intentado quitar la vida, cantidad de cosas que yo hacía cuando estaba en problemas. Entonces, poco a poco, cuando yo le entrego mi vida al Señor Jesucristo, yo empiezo a entrar en oración, a tener una relación personal con Él, a querer enamorarme y buscarlo todos los días, como cuando estás queriendo todos los días con esa persona que te estás enamorando. Lo mismo haces con Dios, Él empieza a perfeccionarme. Y no se acabaron los problemas siguen, pero siempre he sido consciente de que es necesario que los problemas sigan para yo poder darme cuenta que ya no busco solución a mis problemas con pastillas, que ya no entro en ansiedad, que ya no entro en depresión, sino que encontré un refugio que me da paz.
Entonces es necesario, si tú te conviertes a Cristo, tú recibes a Cristo en tu corazón, es necesario que sigas teniendo diferentes tipos de prueba porque así te vas a conocer a ti misma. Si nunca pasa un problema en tu vida, entonces nunca vas a ver la gloria de Dios en tu vida, nunca vas a ver el testimonio en tu vida. Entonces, eso más que probar a Dios que soy una persona fiel a Él, a pesar de mis adversidades, es probarme a mí misma que le soy fiel a Dios y que ya no actúo de la misma manera y que poco a poco me ha ido perfeccionando. Entonces, dice, el sufrimiento es ciertamente otra herramienta. Romanos 5, del 3 al 4 nos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón y por el Espíritu que nos fue dado. El Espíritu que aquí habla es el Espíritu Santo. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo, las personas que se bautizan son bautizadas en el Espíritu Santo y buscamos a la presencia del Espíritu Santo todos los días con esa relación personal que ya les he venido enseñando cómo se logra esa relación con el Espíritu Santo. Entonces nos dice que no solo nos gloriamos en las tribulaciones, no solo padecemos, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que esta nos produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Mire, la esperanza no avergüenza. Hay gente que tiene problemas y la fe es la convicción de lo que tú no estás viendo. Pero si tú tienes una promesa que Dios te dio de que Él va a restaurar tu matrimonio, tú tienes que hablar en fe. ¿Ya? Tú tienes que decir, mi matrimonio ya está restaurado. Yo le doy gracias a Dios porque mi matrimonio está restaurado, porque mi esposo se convirtió, porque mi esposa se convirtió. Y esa fe es la esperanza que mucha gente dice, porque tú hablas en esperanza y te da vergüenza. Decir, yo sé que yo soy hija del dueño del oro y de la plata, yo no soy pobre, yo no tengo, y resulta que no tienes ni dónde dormir. No, no tienes por qué avergonzarse de tener esa fe, de tener esa esperanza, porque Dios ya te dio una promesa. Y aún así veas todo en contra tuyo en este momento, en contra de tu promesa, no importa. Tienes que seguir creyendo, porque precisamente la fe es la convicción de lo que no vemos y la esperanza de lo que se espera. Y Dios necesita la fe para poder obrar. La fe sin obras es muerta. Entonces, el enemigo lo que hace es tratar de ponernos todo lo contrario a lo que Dios nos prometió para que tú debilites tu fe. Porque si tú debilitas tu fe, es imposible que haya un milagro, que haya una restauración, porque estás dejando de creer en el que te dio la promesa. Entonces, es súper importante que a pesar de que veas todo en tu contra, de lo que Dios te ha prometido, sigas conservando esa esperanza que no avergüenza, esa esperanza y esa fe de que Dios te prometió que tu hogar está sido restaurado. Y ve todos los días a tu esposo como tú lo quieres ver. Ve todos los días a tus hijos como tú los quieres ver, ¿ya? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por el Espíritu que nos fue dado. Entonces, en nuestro corazón ha sido derramado el amor de Dios a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo tiene su fruto, que es el amor, la fe, la paciencia, la bondad, la templanza, el dominio propio. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Entonces, cuando tenemos al Espíritu Santo, tenemos estas cosas. Cuando tú veas que te hace falta amar a tu prójimo, que te hace falta paciencia, que te hace falta dominio propio, clama más la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Todos los días clama al Espíritu Santo que te llene de su presencia. Es súper importante. En Santiago 1, del 2 al 4 nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que nos falte alguna cosa. Entonces, esa fe, esa prueba que nosotros tenemos aquí nos está diciendo, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales.
Esas pruebas a nosotros nos produce paciencia. Paciencia, ¿por qué? Porque queremos todo rápido, porque queremos el hogar restaurado ya, porque queremos ese viaje ya, porque queremos a nuestros hijos restaurados con Dios ya. Pero Dios nos manda a esperar, y esperar tiene que ver con la paciencia. Entonces, esa fe nos produce a nosotros paciencia, ¿ya? Y esa paciencia a nosotros nos va perfeccionando, porque la impaciencia es algo desesperante. Cuando uno quiere todas las cosas de una, es frustrante realmente para nosotros. Entonces, esa paciencia a nosotros nos va perfeccionando. El segundo punto es qué hace el Señor mientras estamos pasando momentos difíciles, nos está afirmando, ¿ya? Es decir, nos está estableciendo, nos está asegurando, ¿ya? Una de las cosas que Dios quiere evitar es que seamos inestables. Él desea que nosotros seamos firmes y que estemos firmes en la fe. En primera de Pedro 5:9 nos dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Aquí nos está diciendo Pedro que los mismos padecimientos se cumplen en todo el mundo en vuestros hermanos. Entonces lo que yo les decía al principio, que la gente dice que me convierto a Cristo y tengo problemas, problemas tienes con o sin Cristo. O sea, con o sin Cristo tenemos problemas, así es sencillo, pero tenerlos con Cristo es mucho mejor ganancia que tenerlos sin Cristo, eso se los garantizo. María José, ¿quieres decir algo? Pero quítale el micrófono, María José. Tienes que activar el micrófono. Ya. Janita, disculpa, ¿qué evangelio me dijiste? No te escuché, por favor. El Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 9. Ya, gracias. Entonces nos está diciendo que al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Cuántos divorcios hay? Cantidad de divorcios. ¿Cuántas infidelidades hay? Entonces, todos los padecimientos los tenemos todos. No es simplemente que a mí me fueron infiel y a nadie más le fueron infiel. No es simplemente que a mí mi esposo me pegó y a nadie más le pegó. No, todos los hermanos pasamos por cosas similares. Le mataron a su hijo, le mataron a su esposa, se murió, se enfermó, le dio un cáncer, le engañó. Pero dice, resistid firmes en la fe. Lastimosamente hay mucha gente que no aguanta los problemas y se va. Se va de la iglesia, se va de Dios, ya no vuelve a hablar con Dios. Ese negocio yo no se lo recomiendo a nadie. Ese camino yo no se lo recomiendo a nadie. Yo conozco de Cristo desde niña. Mi mamá siempre me llevaba a la iglesia católica, luego en mi bachillerato empecé a ir a la cristiana y empecé a servirle, pero después me aparté de él. 5 años que no se los deseo a nadie, a nadie, a nadie, porque empecé a tener más problemas de los que ya normalmente venía teniendo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que cuando esos espíritus que albergan en nosotros salen de nosotros, porque cuando viene el Espíritu Santo y nos entra en nosotros, Él empieza a sacar todo lo que no me gusta. Ay, Joana es mal geniada, Joana es gritona, la sacamos, Joana le gustan las rumbas, Joana le gusta el trago, y Él empieza a limpiar, a limpiar, a limpiar, a limpiar, a limpiar. Y va habitando Él en ti. Entonces, no puede convivir la luz con las tinieblas al mismo tiempo. Entonces, estos espíritus salen porque yo soy libre, pero dice que cuando ellos no se olvidan de dónde salieron y ellos vuelven. Y cuando ven que la casa está vacía, que ya no está el Espíritu Santo dentro de ti, porque tú ya no oras, porque tú ya no lees la Biblia, porque tú ya no te congregas, entonces encuentran la casa vacía y dice la palabra que se van por 7 espíritus peores de los que tú ya tenías y hacen hasta para vender contigo. Y eso fue lo que me pasó a mí cuando me aparté del Señor. Se fueron y cuando regresaron 7 espíritus que yo digo, oh my God, yo a qué hora sí sé tanta cosa. Entonces, es súper importante que no nos alejemos por las pruebas, porque las pruebas, así estés con Dios o no estés con Dios, créame, las vas a tener.
Los problemas siempre van a estar, pero es sí diferente tener problemas con Jesús en tu corazón, porque llega un momento que tú sientes paz. Llega un momento que se te puede estar cayendo el mundo encima y a ti no te importa, porque sabes que estás como en la enseñanza pasada, Él está en la barca contigo. Tú no estás solo en ese problema. Él te dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por el fuego, yo estaré contigo. Cuando pases por las aguas, no te ahogarás. Él no te está diciendo, cuando pases por las aguas, te voy a crear un puente para que no te ahogues. No, él te está diciendo, cuando pases, no te ahogarás. Sí o sí vas a pasar ese proceso. Sí o sí vas a pasar por ese fuego, ese problema que estás teniendo en este momento. Pero él te está diciendo, no te vas a quemar. Entonces, él en ningún momento nos está prometiendo que no vamos a pasar esos momentos. Simplemente nos está diciendo que él está ahí con nosotros. Y sentir que él está con nosotros es lo mejor que a nosotros nos puede pasar. Segunda de Pedro 3:17 dice, así que vosotros, amados hermanos, sabiéndolo de antemano, ya nos está advirtiendo que vamos a tener problemas. Guardados, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Guardados, nos dice. O sea, ya estás advertido, Freddy, Paola, Guillermo, Norma, ya estás advertida que vas a tener problemas. Más bien, cuídate de que tu fe no se debilite. Cuídate de esas personas malas que te están acusando injustamente, porque por la injusticia de ellos tu fe no se puede debilitar. Entonces, no te puedes ir por otro camino. Eso no, él quiere afirmarnos, ¿ya? El cristiano que desea agradar a Dios, primeramente debe estar firme. Tenemos que estar firmes. La palabra de Dios dice, el que cree estar firme, cuídese de no caer. Tampoco nos podemos convencer mucho de que estamos firmes. Tenemos que buscar la firmeza, pero no te confíes. Las personas que aquí están y que el Señor les rescató de la esclavitud del alcohol, porque el alcohol era su debilidad. Oye, no creas que estás firme y entonces te vas con tus amigos. No, yo solamente voy a ir, ellos toman, pero yo no voy a tomar porque a mí eso ya ni me va ni me viene. No te confíes, no te confíes. El que cree estar firme, cuídate de no caer. El Señor me rescató y me salvó de la pornografía. Pero no, te siguen apareciendo viejas en Instagram, en redes sociales, casi que semidesnudas, que se están vendiendo, que te ponen a volar la imaginación. Tú le aceptas, no, porque es que ya no siento nada. O sea, no te confíes, no te confíes. Tienes que cuidar tus ojos, tienes que cuidar lo que estás viendo, tienes que cuidar con quién estás hablando, en quién estás invirtiendo tu tiempo. Mire, cuando tú te identificas tanto con Dios y te enamoras tanto con Dios, llega un punto en que tú te das cuenta cuánto vale tu tiempo y en quién y en qué lo inviertes. No es porque tú llegues a una iglesia, la otra vez en una consejería, una chica me decía que está aquí presente, me decía, yo no me gusta ir a esa iglesia porque todo te prohíben. No tienes que dejar esto. No, nadie te prohíbe. La gracia de Jesús, cuando entra el Espíritu Santo en tu vida, tú mismo te das cuenta que eso que tanto te gustaba hacer ya no te gusta hacer. Y ella misma reconoció que empezó a buscar a Dios y de un momento a otro, por más rumbera que era, ya no le gustaban las rumbas. Nadie le prohibió, porque esa es la gracia de Dios, esa es la gracia que Él le da. ¿Ya? Entonces, entra a tu vida y empieza a limpiarte, pero no por eso te confíes, no por eso que, no, pues ya me limpió, ya estoy santa, estoy volando, me falta la aureola, no te confíes, simplemente. Dice, un cristiano que no está firme es aquel que retrocede en su fe. Asiste fielmente un poco de tiempo, lo que yo les decía, estás asistiendo, vienes súper puntual al grupo de vida, te congregas en una iglesia, todos los días le buscas en oración, pero se te vino el primer problema encima y Dios no te lo solucionó de la noche a la mañana y ya. Lastimosamente se te llevó al ser que tú más amas
¿para qué le busco a Dios? Sí, se murió mi esposo, se murió mi hijo. Yo sé que es duro, pero mire, yo vendo seguros de vida y la gente dice, yo he dado con clientes que la tienen clara y me encantan esos clientes, que tienen claro que en algún momento se van a morir. Pero el cliente que te dice, hay clientes que me dicen, no, yo en 15 años no pienso morirme, no necesito ese seguro. Yo por respeto no le digo más nada, pero yo por dentro me provoca decirle, ¿y en dónde compraste bono extra de vida para yo también comprar? Porque es que yo lo único que sé es que yo ahorita estoy aquí, mañana no sé. Yo ahorita me acuesto a dormir, mañana no sé si yo voy a amanecer. Entonces, la gente que tiene clara que lo único seguro que tú tienes en tu vida es la muerte, esa gente me encanta, porque es gente realista. Entonces, no es que seas negativa, no, yo soy realista. Nosotros nacimos para morir, eso es lo que nos enseñan en el colegio. Naces, creces, te reproduces y mueres. Una vida sin propósito te enseñan en el colegio, sin propósito. Entonces, tú tienes que tener claro que vas a morir, que en algún momento tus padres te van a faltar, que en algún momento tus hijos, a veces hoy en día lastimosamente nuestros hijos, nosotros estamos enterrando a los hijos, no son los hijos a nosotros, pero tenemos que ser realistas. Por eso Jesús, Dios te dijo, amar a Dios por encima de todas las cosas. Por eso yo les decía la otra vez con el Padre nuestro que estás en los cielos. Él está por encima de mí y está por encima de mis hijos, por encima de mi pareja, por encima de mi trabajo. Y no puede ser más importante lo que esté abajo que Dios en mi vida. Porque el único que no te va a faltar a ti es Dios. Él es el único que no te va a faltar. Las personas somos temporales, las personas nos morimos, las personas nos vamos. Y tu mundo no se puede derrumbar porque alguien falleció. En estos días yo escuchaba un testimonio en una chica en TikTok y me pareció súper fuerte. Yo decía, Dios mío, es la importancia de verdad no conocer a Dios, ¿ya? Porque no puede superar la muerte de un ser querido. Entonces, ella contaba que su madre se suicidó. No, ella contaba que se suicidó la abuelita porque se le murió el abuelo, el esposo. No soportó la muerte y ella se quitó la vida. Y la depresión de su madre al faltarle la mamá, o sea, la depresión al faltarle la abuela, la llevó también a quitarse la vida. Eso fue como que en un periodo de cada año perdió un ser querido, porque se quitaron la vida, porque no aceptaron que se fue, que mi esposo se fue, no aceptó que mi mamá se fue. ¿Y por qué? ¿Dónde estaba Dios en tu vida? Porque cuando Dios está en nuestras vidas, créeme que llega un momento y duele, sí duele, pero llega un momento en que te das cuenta que tú puedes vivir sin esas personas, que entiendes que llegó a tu vida, cumplió un ciclo súper importante y ya tenían que irse. Y está con Dios. Y dele gracias a Dios porque está con Dios, porque ti vienen tiempos fuertes. Y esa persona se salvó de lo que estamos viviendo nosotros, que cada vez estamos en momentos difíciles. Pero los que amamos a Cristo no tenemos por qué tener miedo, ¿ya? Entonces, eso es súper importante que tengamos en cuenta eso, no debilitar nuestra fe por cualquier problema. Él nos necesita firme. Salmo 125:1 nos dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Los que confiamos en Jehová somos como ese monte. Nada nos mueve. Puede venir lo que sea. Nosotros estamos ahí, fieles con nuestro Señor, fieles con el Padre. Así como los discípulos, al pobre Esteban, que fue el primer mártir de la iglesia. Él estuvo fiel con Jesucristo y no le importó morir de la manera que murió, pero él estuvo fiel, él no se echó para atrás. Entonces debemos estar tan firmes como ese monte, ¿ya? El tercer punto, mientras nosotros estamos padeciendo, Dios, ¿qué está haciendo? Nos está fortaleciendo, ¿ya? Nos está haciendo más fuertes. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que ustedes han sufrido tanto en la vida que llega un momento en que ya cualquier cosa no les hace llorar, te da paz, estás tranquilo. O sea, te has dado cuenta que has sido procesada, ya ha sido procesada fuertemente. Yo era una mujer muy chillona. Yo lloraba hasta por sospecha. Yo lloraba porque sí, porque no y hasta por sospecha.
en serio. Y cualquier cosa me partía el alma. Y hoy me he dado cuenta, no soy dura de corazón, porque el Espíritu me hace sentir quebrantamiento cuando tengo que llorar, pero ya cualquier cosa no me derrumba. O sea, ya como que pues he vivido tantas cosas, he llorado tantas cosas, he pasado cosas tan peores que ya esto como que estás fuerte. O sea, como que te sientes cada vez más grande, preparado para la batalla porque sabes que no estás solo y que tienes un gigante al frente de ti que es nuestro Dios guerreando esa batalla contigo. Entonces dice, Dios quiere vernos como los árboles conocidos como robles que son fuertes y soportan cualquier tempestad que pueda venir. Y mientras más tempestades vienen a estos árboles, son más fuertes. Y eso es lo que pasa con nosotros. Mientras más problemas tengamos, nos hacemos más fuertes. Nos hacemos más fuertes. Ya cualquier problema no nos derrumba tan fácilmente. El Salmo 92:12 nos dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. También quiere decir que nosotros debemos ser como la palmera que es firme, ¿ya? Ningún viento fuerte la tumba. ¿Se dobla? Sí, ella se dobla, pero no la tumba. Entonces, muchas veces nosotros tenemos problemas que sí nos hace sentir tristes, que lloramos en su momento, pero no nos derrumba, nos hace más fuertes. Hay un dicho en el mundo que dice, lo que no te mata, te hace más fuerte. Todos esos dichos salen de aquí, de la palabra de Dios. O sea, y la gente no cree, pero casi todo lo que el mundo está copiando está escrito en la Biblia. Lo que no te mata te hace más fuerte. Entonces, esas cosas, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Entonces, por más adversidades y problemas que tú tengas, vas a ser como la palmera, te vas a hacer más fuerte. Ya, nuestro Señor quiere hijos fuertes, que ningún daño los pueda poner a tambalear, que no sientan miedo, que no digan, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Por qué? Si Dios está contigo, Él te prometió que estaría contigo todos los días hasta el fin del mundo, ¿ya? Entonces, el Señor desea vernos, dice la palabra, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. En Colosenses 2:7, María José. Entonces, ¿cómo desea vernos el Señor? Dice, arraigados, con raíces profundas, que nos den firmeza y nos den estabilidad. ¿Ya? Arraigado, o sea, estás firme. Estás firme. Mire, esta semana pasaron cosas así que de la noche a la mañana como que todo se vino en tu contra, así full. Y yo lo único que hice fue, al principio me quebranté, no les voy a mentir, pero no me derrumbó. O sea, sí me puse como a llorar y dije, Dios mío, ¿esto qué contiene? ¿Esto qué contiene? ¿En qué momento? Y luego me acuerdo y Él me trae a memoria a los que amamos a Cristo, todas las cosas nos ayudan para bien. Y yo me pongo a orar y cuando lloro empiezan a salir de mis palabras, Señor, gracias por esto. Gracias porque algo está pasando. Gracias por esas personas que se están levantando en contra mío, porque tu palabra dice, Señor, que tengo que bendecir a estas personas. Entonces yo las bendigo, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y yo te pido que me des fortaleza porque sé que algo bueno y que eso mismo que el enemigo está utilizando para destruirme, tú lo vas a usar para levantarme. Entonces, cuando empiezas a orar, te das cuenta que tus oraciones ya no son las mismas de hace un año, que venías y Dios mío, ¿por qué me hicieron? Y el papel víctima, víctima. Y es que me hicieron, es que me hicieron, es que me hicieron. Y no es así. En estos días no eres tú el problema. Yo muchas veces les he dicho, el ser humano da lo que tiene en su corazón. El ser humano habla conforme a lo que tiene en su corazón. Entonces, que si te atacaron, que si te están, no es a ti, no eres víctima, esa persona es así. Entonces, si tú dices, es que mi marido me grita, quítale el mi marido grita, ¿cómo te sientes? Mi marido es gritón, mi marido tiene un temperamento fuerte, no sabe hablar, ya no te sientes víctima porque él grita a todo el mundo.
Es que siempre habla mal de mí. Es que me la tienen montada. No, es que ella se la monta a todo el mundo y te das cuenta realmente que el problema no es contigo, que no es que te esté atacando a ti, que esa persona que te ataca a ti también ataca a otra y es la persona el problema, no eres tú. Entonces, te das cuenta que cuando oras ya te has salido de tu papel de víctima, o sea, ya no eres la misma persona de hace un año que todo era la víctima. ¿Por qué me hicieron esto? Me hicieron esto, y yo pobrecita. Salgámonos de ese papel de víctimas, que no somos víctimas. Todo lo que la persona te haga a ti, el problema no es contigo, el problema es con ella. Mi hijo tiene 9 años y yo sé que hoy en día hay mucho bullying y yo a él le trabajo mucho su cabeza y yo le digo, mira Juan Pablo, si en el colegio te dicen esto, mi amor, el problema no eres tú, mi amor, es ese niño, porque ese niño está dando la educación que le dan en su casa, ese niño te está tratando tal vez como ve que le trata a su papá, a su mamá en su casa, o viceversa, porque hoy en día las mujeres parecen los hombres de la casa. Entonces, no, el problema no es tú, mi amor, el problema es que él está dando lo que él tiene, el conocimiento que él tiene y la manera en que cree que se tratan a las personas. Entonces, eso es importante que también tú lo entiendas, así como se lo hago entender a mi hijo de 9 años, que también tú entiendas, si te están atacando en este momento, tú no eres el problema es la persona que tiene heridas. Un ser humano con heridas en su corazón lastima. Un ser humano sano, sana, da amor, pero las personas que no han sido sanadas están lastimando. Pero no quiere decir que tú seas la víctima, tenemos que salirnos de ese papel de víctimas. Sobreedificados, es decir, con grande crecimiento hacia arriba. Entonces lo que yo les decía, ahora las oraciones de ahora es, Señor, gracias porque estás usando esto y lo que el enemigo está usando para derrumbarme, tú lo estás usando para levantarme. Entonces ya te das cuenta que espiritualmente estás creciendo y que ya tus oraciones no son las berrinchudas de hace un año, que parecías un bebé llorando por todo, a los pies de Cristo. Entonces te das cuenta que hay un crecimiento constante con el Señor, confirmados, es decir, con un tronco fuerte y grueso, que nada ni nadie te pueda derribar, que nada ni nadie. Así está levantando contra mí, Señor. Tu palabra dice que tú vas como poderoso gigante delante de mí, Señor, y yo te doy gracias, Padre. Orar conforme escrito está. Por eso es tan importante leer la palabra, porque si no leemos la palabra, en el momento de las pruebas no tenemos cómo defendernos. Y la misma palabra dice que nos vestigamos con la armadura de Efesios 6:10 para enfrentar el día a día que el enemigo tiene para nosotros. Y la armadura de Efesios 6:10 tiene la palabra de Dios. Entonces, es necesario estudiar la palabra, ¿ya? Dios quiere que seamos cristianos fuertes, no debiluchos. O sea, yo quiero saber ustedes cómo se sienten si yo en algún momento le escribo a alguno de ustedes a decir, no, estoy súper preocupada porque mira, yo no sé, ¿qué van a decir? ¿Esta man qué le pasa? O sea, supuestamente, o sea, nunca me van a ver ni siquiera llorando en redes sociales, porque la gente hoy en día llora en redes sociales. ¿Para qué lloras en redes sociales? Llórale a Dios. Tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar a ti en público. Deja de estar llorando en redes sociales. Llórale al que le tienes que llorar, porque estás creando lástima, estás creando papel de víctima y tenemos que salirnos de ese papel. Y el hecho de que ustedes no me vean llorando en redes sociales no quiere decir que yo tengo una vida que no. Pucha, a mí el enemigo me ataca como no se imagina. Yo digo, algo muy fuerte tiene que haber en mí para que el enemigo me ataque tanto. Así tomo yo las cosas. Y no me estreso y sigo evangelizando y sigo montando videos, porque para mí evangelizar es mi prioridad. O sea, yo siento que él se adueñó tanto de mi vida que ya mi vida no me pertenece a mí, sino que le pertenece a él. Y hay que evangelizar porque siempre hay alguien que necesita un mensaje y ese mensaje llega en ese momento. Entonces no puedo dejar de hacerlo así, el enemigo a mí me esté atacando, pues sígame atacando, mi amor, que usted me sigue atacando y yo sigo contraatacando, pero de la mejor manera. Yo no me pongo a llorar en redes sociales. Dios mío, o sea, y ¿sabe qué es lo peor de todo? Que yo sí lloraba en redes sociales. Antes de conocer a Cristo, yo lloraba en redes sociales.
Y ahora yo veo un estado de alguien que llora en redes sociales y yo digo, Dios mío, yo no puedo creer que llora tan, qué feo. O sea, así como yo veo a esa persona, así me veo yo hace años atrás. Yo digo, qué vergüenza. Entonces, te das cuenta que vas madurando. Dios te cambia todo, hasta tu manera de pensar, tu manera de actuar, que si vas a publicar, pregúntate, ¿esto que voy a publicar va a edificar a alguien? ¿Va a traerle problemas a alguien? Las mujeres que les encanta publicar mostrando sus senos, mostrando así las piernas, así, ¿va a traerle problemas a alguien? ¿Problemas de autoestima a una mujer porque el marido está mirando mucho a otra? Hay un meme que vi por ahí la otra vez y yo decía, qué hermosa reflexión. Piensa si lo que vas a publicar va a edificar, si va a traerle problemas a alguien, si alguien se va a sentir triste de verte así. Y al final yo decía, qué hermoso, porque decir no lo publiques. Y al final decía, públicalo. De todas maneras, ¿qué importa lo que la gente decía? Dios mío, no puede ser. Yo esperando la reflexión súper linda, pero en serio sí les digo, ¿qué vas a publicar? Entonces, piensa, ¿voy a publicar algo que edifique? Yo me veo años atrás, yo digo, qué tonta era, o sea, qué tonta. Yo no puedo creer que yo me pasara llorando en redes sociales, haciéndome la víctima. Estaba en depresión y todo el mundo se daba cuenta que yo estaba en depresión. Entonces, no. El último punto nos establece, ¿ya? Es decir, va a sentar bases sobre nosotros. Él quiere que seamos sólidos como esa casa construida sobre la roca que está en Mateo 7, del 24 al 27. Esa sí no la tengo aquí, no sé si alguien la quiere leer. Ya para terminar. ¿Alguien quiere leer sobre la... Amén. Y el hombre, dale, Cristian. Mateo 7, 24 al 27. Ok, amén. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Amén. Amén. Gracias, Cristian. Entonces aquí podemos ver que por medio del sufrimiento Dios puede establecer a una persona. O esa persona se hace más fuerte porque estás en una base firme, sólida, o esa persona se derrumba. Porque hay personas que han sufrido tanto, tanto, tanto en la vida que se derrumban, sinceramente. ¿Pero por qué? Porque aquí mismo está diciendo, porque esa persona no edificó su casa sobre la roca. Edifican la casa sobre la arena. Entonces no tenemos, es lo que yo digo, a veces decimos Jesús es el Señor. Sí, Jesús es el Señor, pero ¿es el Señor de tu vida? ¿Lo has hecho el Señor de tu vida? Cuando tú haces a Jesús el Señor de tu vida, créeme que tú le consultas cualquier cosa. Todo se lo consultas a él porque entiendes que es que tu vida ya no te pertenece a ti, sino que tu vida realmente le pertenece a Dios y debes vivirla conforme a lo que él quiere para ti. Entonces, cuando tú le haces al Señor de tu vida, tú le consultas todo. Tú dejas de agradar a la gente por agradarlo a él. Tú aprendes a decirle a tus hijos, las cosas son como Dios manda y no se va a hacer esto porque no voy a permitir que en mi casa algo ofenda la presencia de Dios. Entonces tú prefieres ser radical con tus hijos, pero saber que el Señor es el que me provee. ¿Por qué me voy a ir en contra de mi creador? Entonces, cuando tú fundamentas tu casa sobre la roca, pueden venir problemas, pueden venir tormentas y no te derrumban. Lo que yo les decía a ustedes la otra vez cuando se fue mi hija, a mí ese problema años atrás me hubiera derrumbado. A mí me hubiera derrumbado, pero no me derrumbé. En su momento sentí dolor, en su momento lloré, pero la paz de él vino sobre mi vida. Y me dijo, tú me dijiste que se haga conforme a mi voluntad, se hizo conforme a mi voluntad. Entonces, lo que hago es todos los días cubrirla en oración. Todos los días no falto en oración por ella. Pero yo sé que está en buenas manos,
porque yo sé que Dios cuida de ella mientras yo estoy sirviéndole a Él, Él está cuidando de mi hija. Entonces, no me derrumbó, ¿ya? Y anteriormente sí me hubiera derrumbado, pero cuando tú aprendes a construir tu casa sobre la roca, pueden venir tormentas, pueden venir problemas, pueden venir lo que sea, créeme, no lo va a destruir. No lo va a destruir. En un matrimonio hay problemas, se levanta. Porque cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Si el Señor de tu casa, aparte de tu esposo, es Dios el primero y después tu esposo, créeme que cualquier problema no los va a destruir. Pero si ustedes no, simplemente creen en Dios así como amuletillo de buena suerte y nunca lo buscan en oración, no lo hacen el Señor de su vida, de su casa, de sus hijos, cualquier problema a ustedes les va a desbaratar en su matrimonio. Así de sencillo. Cualquier problema, porque no está ese tercer cordón. Y esto es bíblico, no me lo estoy inventando yo. Eso lo tengo anotado en mis promesas. En Eclesiastés 4, del 7 al 12. Al final dice, cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Entonces, si hay problemas en tu matrimonio, mírale a ver si le falta el tercer cordón. Y si le falta, entonces edifica tu casa sobre la roca. No le edifiques sobre la arena. No seas no permitas que te comparen como ese hombre insensato, sino como ese hombre prudente que está construyendo su casa sobre la roca. Esa es la manera en que el Señor nos está estableciendo a nosotros, ¿ya? De esa manera en que el Señor nos establece como rocas firmes es para que seamos de bendición para muchas personas. A mí me ha tocado entender que todos los procesos que pasé en mi pasado eran necesarios para sanar, para crecer y para poder ayudar a otras personas, porque ya lo viví, porque ya sé cómo se trata de solucionar a la manera de uno, ya sé cómo se soluciona a la manera de Cristo, y siempre la manera de Cristo va a ser la mejor. Entonces, Él te va a restablecer como una roca firme para que tú seas de bendición para alguna persona, ¿ya? La gente busca muchísimo en sus momentos de ansiedad a alguien que le pueda ayudar. Y qué más bonito saber que voy a dar con alguien espiritualmente firme. Qué triste cuando un hombre se va a buscar un consejo porque va mal con su esposa en un hombre que no conoce de Dios. Termina escuchando los peores consejos. Déjala, consíguete otra, ven y te presento una amiga, ven y unas cervezas. Pero cuando nosotros buscamos personas espiritualmente firmes, nunca vas a escuchar, déjale a tu esposa. Al contrario, tienes que conquistarla, tienes que saber amarla, tienes que poner a Dios primeramente y Él va a restaurar. Entonces, es lo importante entender también eso. Los procesos a nosotros nos va a dar esa madurez en su momento para poder también ayudar a otra persona y decir, oye, yo pasé por ahí, yo te puedo ayudar, yo sé cómo se puede hacer, pero siempre con la ayuda de Dios, ¿ya? Nosotros somos llamados a ser una casa espiritual. En 1 de Pedro 2:5 nos dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Él busca por medio de los sufrimientos construirnos como un castillo fuerte que no se derrumbe ante los enemigos. Él quiere que nosotros también como piedras vivas seamos edificados como casa espiritual. La palabra nos dice que el templo del cuerpo de nosotros es el templo del Espíritu Santo. Cuando tú entiendes que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, es ahí cuando tú entiendes que vas a dejar de hacer cosas que a ti te está afectando tu templo. Y vas a aprender a amarte más y a cuidarte más, ¿ya? Tenemos que ser edificados como casa espiritual. Que donde quiera que ustedes vayan, yo siempre les he dicho, pueda la gente ver que hay presencia de Dios, que ustedes tienen algo diferente. No que los vean como los cristianos crispetas que dicen por ahí. Mira, a mí hace más de un año no me ofendí, pero yo dije, qué tristeza que tengan que ver así a la gente que cree en Dios. Yo iba a un gimnasio X
y conocí a un muchacho que me estaba enseñando algo de pesas y bueno, ese día me dice, oye, si quieres el viernes que vamos a ir a una fiesta. Y le dije, no, gracias, ¿sabes qué? Que no sé qué. No sé por qué fue que se dio el tema. Me dijo, ah, tú eres cristiana. Yo le dije, no, es que no me gustan las rumbas, porque le dije, me dijo, ah, eres cristiana. Le dije, sí. Me dijo, ah, pero eres de esas cristianas que no se toman tan en serio la palabra de Dios y hacen de vez. Y le dije, no, 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 no. Yo sí soy una cristiana, como tiene que ser. Entonces, es triste porque sí hay gente que le llaman cristianos crispetas, ¿ya? Y yo conozco algunos, que tú dices, Dios mío, yo prefiero que no diga que es cristiano, porque está haciendo quedar mal el nombre de Dios. Entonces, Él quiere que nosotros seamos y vivamos nuestra vida como una casa espiritual, ¿ya? El Señor en Jeremías 1, 18 al 19, le dijo al profeta Jeremías, porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. ¿Ya? El Señor no va a permitir que los enemigos prevalezcan sobre ti. Él está contigo para librarte. Si en este momento estás siendo atacado por gente, en serio, esa pelea no es tuya. No te pongas a igualarte, porque vas a ser uno más. ¿Cómo así que me estás diciendo que venga y me lo diga en la cara, que las cosas sean? No, no, no es así. Simplemente tú vete en oración y entrégale, Señor, te entrego todos mis enemigos, todos los que están levantando palabra de maldición, te los entrego a ti. Tú conoces mi corazón y tú vas ahí haciendo la victoria por mí. No te tienes que defender tú. Dios lo va a hacer en su momento, ¿ya? Entonces, el Señor encamine nuestro corazón a ver que de las tribulaciones nuestro Dios puede sacar cosas muy buenas que serán para nuestro beneficio y nuestro provecho. Y yo sé que más de uno aquí ya ha tenido la oportunidad de decir, gracias Señor por eso que me pasó, porque me fortaleció en esto, me ayudó en esto, ahora soy mejor persona. Yo hoy en día le doy gracias a Dios por las personas que se fueron de mi vida, las personas equivocadas. Yo le doy gracias, porque te das cuenta que tu sufrimiento anterior era porque si el Señor te estaba cerrando una puerta es porque tenía algo mejor para tu vida. Entonces ahí es cuando te das cuenta que los sufrimientos son necesarios y después vas a entender por qué. Entonces la conclusión de todo esto es que Pedro confía que nosotros los que padecemos en el sufrimiento, Dios nos va a bendecir de esas 4 formas, que es que nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer. ¿Ya? Y nosotros podemos tener la confianza de que vamos a tener la gracia de Dios, que vamos a ir a la gloria, que nuestro sufrimiento es temporal, que eso no es para siempre y que con el sufrimiento viene la bendición de Dios. ¿Ya? Entonces, eso yo les quiero, no sé cuántas personitas hay aquí conectadas, yo les quiero, el Señor me inquietó para darle a cada uno una promesa. Entonces, voy a, simplemente les digo para que vayan anotando y esa es una promesa que el Señor les tiene para ustedes. Entonces, Guillermo, Isaías 41:10 para ti. Apropiesen de esa promesa, apropiesen. Miren, copien, yo las copio, yo tengo un poco de promesa aquí, copias. Y yo cuando oro, pum, empiezo a orar con todas esas promesas y declara esas promesas. Entonces, Nahum 1:7 para Cristian Barzallo. María José, Juan 14:27. Paola, segunda de Timoteo 1:7. Norma, Salmo 55 del 16 al 18. Pastor, Isaías 40:26. Yolvita, Salmos 119 del 25 al 26.
Anótale. Así sea en el celular, pero anótale. Joan, Proverbios 18:10, Joan López. Marcia, Juan 16:33. Cintia, Salmos 16 del 7 al 8. Estos son promesas que Dios nos da en medio de las tribulaciones, ¿no? No sé quién es iPhone. Hay alguien que me aparece con iPhone, no sé quién es. Promesa para iPhone 4. Bueno, promesa para iPhone, Romanos 8, 38 al 39. Para iPhone. Hasta los iPhone tienen promesa. Joana, perdón, se me olvidó, dime. Salmo 119, 25 y 26. 119, 25, 26. Sí. Lorena Cando, Salmo 139, versículo 9 y 10. Gracias, Joa. ¿Lo escuchaste, Lore? Repíteme, por favor. Ya, mi bella. Salmo 139, versículo 9 y 10. Gracias. Gracias, Joa. Steffi Piñero, Salmo 56, versículo 3 y 4. Freddy, Salmo 37, versículo 39. Aquí tenemos una C, no sé quién sea. Salmo 126, versículo 5, 6. Ay, no, amor. Tenemos otro iPhone 4. Bueno, no sé. Promesa para iPhone 4. Primera de Pedro 5, 7. La próxima vez cámbienle el nombrecito por lo menos para saber quién es. Primera de Pedro 5, 7 y Gloria Lara Figueroa, Salmos 34, 18. Cris Isaías 54, 17. Nuestro hermano Wilber. Hermano, usted es muy activo en el grupo. Lo felicitamos porque siempre está dando oraciones que se necesita. Wilber, para ti, Sofonías 3, del 15 al 19. Sofía Sierra, tenemos Segunda de Crónicas 32, 7 y 8. Mario Morales. Filipenses 4, del 6 al 7. Mariela, tenemos Isaías 41, 10. Para mi mamá está Nahum 1, 7. Joa, Dime. ¿me puedes Sofía. repetir, por favor, esa promesa de Dios para mí? Ya. Dame un segundito porque no estoy anotando nombres. Ya voy a buscarte aquí. Es Mariela. Sofía Sierra. Sofía, es Segunda de Crónicas 32, 7 y 8. Gracias, mi Joa, eres una bendición, te amo mucho. Amén, mi preciosa. Yo también te amo mucho en Cristo. A ver, se me fue mi mamá. ¿Quién me faltó? ¿Quién me faltó porque se me desorganizó la pantalla? A mí me faltó. ¿Quién? Soy Cintia. Cintia sí te había dado. Solo que ya no. Bueno, Sí, es que no la había escuchado. Angélica, faltó Angélica. Angélica, Juan 14, 27. Gracias. Y Juan 14. Cintia, la verdad no sé, pero tómale Segunda de Timoteo 1, 7. Dice Vero CM. Falté yo porque no puedo poner el nombre y no puedo hablar. ¿Falta Vero? Sí. Bueno, dile a Vero que es Salmo 55, 16, 18, Vero. Que falto yo, Joana, Manuel Noguera. Ay, es que claro, es que yo estoy viendo solo mi primera pantalla y hay dos pantallas, perdón.
Ahí estoy picada. Manuelito, Isaías 40:26. Ay, no, claro, a ver. ¿Quién más me falta? Porque ya se me desorganizó la pantalla. Dígame quién más me falta para yo seguirle diciendo. Richard. ¿Quién? Yanixa. Richard, Salmo 119, 25, 26, Richard. Yanitza, hola mi preciosa, ¿cómo estás? Proverbios 18:10 para ti. Proverbios 18. 18:10. Amén. Amén, Joana. ¿Quién más me falta? Por promesa. Hablen ahora o callen para siempre. Joa, por favor. Joana, repíteme la mía. Marcia Vera. Dime, ma. Mami, la Mi escucho. promesa, Ya te digo, Marcia. ¿cuál es? Marcia. Juan 16:33. No entendí la mía, la promesa mía. Usted es Nahum 1:7, mami. ¿Cómo dice? Se dice, no creo. Se le está cortando, ma. Nahum 1:7. ¿Ah? Se le está cortando, no le escucho. Mami, Ya no sé cuál es. ahí, mami, dice, Nahum 1:7 dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Está diciendo que Dios es bueno, Dios te da fortaleza en el día de que usted está angustiada y él conoce su corazón porque usted confía mucho en él. Entonces, cuando usted esté triste, pasando tribulaciones, usted tiene que declarar, Jehová es mi fortaleza en medio de la angustia. Él conoce mi corazón, Él es bueno. Él es su fortaleza, mami, en medio de su angustia. Luisa Sierra Ok, le falta. ¿Falta Luisa? Luisa Sierra dice que le falta. Luisa, Salmo 16, 7 al 8. Joanita, ¿sí me escuchas? Sí, María José. Por favor, antes de, no sé si es posible, antes de como es de acabar o sea, que tú acabes tu enseñanza, podemos cantar una alabanza, así, una adoración así chévere, o sea, como que Dios me puso eso en mi corazón, o sea, sí, para que sea un cierre, o sea, súper bendecido para todos nosotros, por favor. Amén, amén. ¿Tienes alguna en especial? Chicas, ¿cuál será, pues? Híjoles. A ver. ¿Qué será? Gracias. ¿Cómo? Gracias. Gracias. Ajá, de Marcos Witt. Ok, perfecto, súper linda para terminar la Cierto. noche. ¿Alguien me faltó por promesa, chicos? Yo, por favor, Nacando, confírmame si era Salmo 139, versículo 9 y 10, porque está medio confuso, no lo entiendo. Salmo 139, versículo 9 y 10, ¿qué te dice? Dice, si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Amén. Ya te explico, déjame que lo estoy buscando acá en mi celular. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Sea lo que sea que tú hagas, Él va a estar ahí guiándote de tu mano. Siempre, siempre. Donde estés, si estás arriba, abajo, estás escondida, donde quieras, Él siempre va a guiar tu mano. Allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Él tiene puestos los ojos sobre ti. Y Él te va a enseñar siempre el camino en el que debes de andar, nos dice su palabra. Entonces, hagas lo que hagas, Él está ahí guiando tu mano. Los salmos son prácticamente oraciones que uno hace. El que quiera orar también con salmos lo puede hacer, ¿ya? ¿Alguien más? Gracias, una yo. consulta. Ya, Una Bella. consulta.
Dime, Guillermo. El mío era 40:10, ¿verdad? Isaías 40:10. Sí, Isaías 41:10. Oh, perdón. 41:10. Muchas gracias. ¿Alguien más faltó por promesa? Joana, una consulta, soy Anixa, buenas noches. Hola, mi preciosa. ¿Cómo estás, mi Joana Bella? Bien, Brenda, tú. Yo tengo también una versión acá en la Biblia. Bueno, mi promesa fue Proverbios, capítulo 18, versículo 10. Yo lo tengo acá en la Biblia que yo siempre leo. Es el nombre de Yahvé, una torre fortísima. A él se acoge el varón justo y será ensalzado. En tu versión. En mi versión dice, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Él es tu torre, ¿ya? Él es tu refugio. Sea lo que sea que tú corras a él te va a levantar, ¿ya? Amén, Joana. Amén. ¿Alguien más? Yo, mi querida Joa. Hola, Sofi, cuéntame. Me diste por promesa de Dios, segunda de Crónicas 32, 7, 8. Y dice, esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestra batalla. Y el pueblo tuyo, confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Sofi, esforzaos y animaos, no temáis ni tengas miedo del rey de Asiria ni de toda la multitud que con él viene. Él te está diciendo, no tengas miedo, no, en este caso no se refiere al rey Asiria específicamente, sino que no tengas miedo de tus enemigos o de cualquier persona que se esté levantando en contra de ti. Ya me entiendes, ni quién esté con esa persona. Un ejemplo, hay personas que a veces pasan procesos muy fuertes donde son juzgados y tienen que ir a un tribunal por algo que nunca cometieron. Entonces, es una palabra como que esfuérzate, anímate, no tengas miedo de la multitud, de tus enemigos, porque mayor es Dios que está contigo, ¿ya? Mayor es el que está en mí, dice la palabra, que el que está en el mundo, y él me hace más que vencedor. Justo antes luego dice, con él está el brazo de carne, más con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Él pelea las batallas por ti. Él adiestra mis manos para la batalla, dice un salmo. Jehová es el que pelea las batallas por ti. El pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías. O sea, tú tienes que tener confianza en lo que Dios te está diciendo hoy. No sé cuál sea la situación que tú estás pasando, pero primero te está diciendo que te esfuerces y que te animes. Esfuérzate, mira, muchas veces la gente pide apoyo en oración y créame que le estamos apoyando en oración, lo estamos haciendo, pero él también necesita que tú te esfuerces, que tú te levantes a las 3, a las 5 de la mañana a doblar rodillas y a clamar, porque esa pelea, él la pelea contigo, pero no la va a pelear mientras tú nunca estés orando, mientras tú nunca estés guerreando espiritualmente por ese problema que tú estás teniendo. Entonces él te dice, esfuérzate, anímate, no tengas miedo, no le temas a las personas que están en contra tuya, ni a la multitud de ellos, porque Jehová está contigo para ayudarte y pelear esa batalla. Entonces, es eso, mi preciosa, no tengas miedo, esfuérzate. Antes de entrar a la enseñanza, mi hija me mandó un video X de una película, no sé qué se estaba viendo ahí, me dice, si existieran los zombies, esta serías tú. Y era ahí como que un señor diciéndole a un zombie, ustedes vienen con no sé qué, pero yo vengo en el nombre de Jesucristo. Y yo le dije exactamente, y me acordé de David. David, cuando le tocó pelear con Goliat, era un gigante grandísimo. David no sabía nada de guerras, era un pastor de ovejas chiquito, agraciadito, bonito. Y él le dijo, tú vienes contra mí con espadas, con jabalinas, tú vienes con todo tu para atacarme, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos.
Y era un gigante así armado que cuando él se vino a atacar a David, él cogió y sacó de su mochila una piedrita, se la lanzó y lo mató. Entonces, es eso, por más enemigos que tú tengas, la guerra no es contigo, Él es el que está peleando siempre la batalla por nosotros, pero tú tienes que orar y tienes que pelear esa batalla en oración. Por eso yo les decía, la guerra, hoy grabé un video de eso en TikTok, la guerra no es con tu hijo, ni con tu esposo, ni con tu esposa, ni con tus compañeros de trabajo. Entonces esa guerra se gana en oración y deja que Dios pelee por ti. No tienes que defenderte, no te defiendas. Si alguien está levantando cosas, juicios en contra tuya, déjale que Dios te va a defender. Él dice, el que se humillare será enaltecido. Tú te humillas y el Señor te va a enaltecer en su momento. Eso, mi preciosa. No sé si te aclaré. Dime, Jovita. Lo que pasa es que no tengo Biblia y no tengo la aplicación. ¿Y la Biblia que pusiste en estos días en el grupo? No. ¿Que era de tu mamita? Se me perdió. Ah, ya, ok. Mi hermano. Ya. ¿Cuál te tocó? Salmo 119, ¿Ya? 26. A ver. Perdón que te interrumpa, pero gracias, mi querida Joa. Ya, mi preciosa. Te agradezco mucho y en realidad sí, tal como tú lo dices, Dios ha hablado por ti y te agradezco mucho por ese cariño y por esa sabiduría que Dios te da para nosotros y cada uno de los que estamos aquí contigo. Perdón por interrumpirte, hermana querida, y te agradezco mucho, mi yo querida, una vez más. Gracias por ser tanta sabiduría e instrucción para cada uno de nosotros a través de Dios. Amén, Sofía. Siempre, siempre le doy la gloria a Dios. Gracias porque Dios me utiliza para poder dar un mensaje. Realmente esto me lo dio al final, lo de las promesas. Yo me muevo mucho por el sentir que Él pone en mi corazón. Déjense llevar por el sentir. Cuando Dios les diga que hagan algo, háganlo. Ustedes no saben por qué Él se los está mandando. Entonces, Él me colocó en mi corazón una promesa para cada persona. Yo ni siquiera las leí realmente, o sea, las leí así que, pero simplemente anoté. Y yo dije, bueno, no es que dije esta promesa porque yo no sé qué están pasando ustedes. Simplemente las tengo así, pero no las tengo escritas. Entonces, mira, Dios preciso y conciso. Amén, Dios es muy lindo, así es Dios. Jovita, María José, ¿vas a decir algo? No, Joanita.